Hola, soy Hyuni Park de la iglesia Hammao Menchunchon. El resultado de vivir siendo la dueña de mi vida fue la quiebra de mi casa. Pero cuando el dueño de mi corazón cambió de mí misma a Jesús, los problemas de mi vida comenzaron a resolverse. Y ahora el sufrimiento ya no me es de temor. Quiero compartirles este testimonio con ustedes. La familia de mi mamá eran fieles cristianos. Mi madre se casó con mi padre, que no creía en Jesús, y mi padre la perseguía para que no vaya a la iglesia. Dijo que encendería el edificio de la iglesia si iba allí. Por eso mi mamá no pudo ir a la iglesia, pero permitió que sus hijos vayan. Por la influencia de mi mamá, comencé a ir a la iglesia desde chica y crecí pensando que era una buena cristiana. Pero apenas entré a la universidad, me puse de novia con quien ahora es mi actual esposo. Cuando éramos novios, mi esposo era fiel, sociable e inteligente. Hasta fue el presidente del consejo estudiantil en la universidad. Pero no creía en Jesús. En ese momento recibí 300 cartas de amor de parte de él. En la primera carta decía: me debería cansar al estudiar en la librería, pero escribiéndote esta carta mis ojos se refrescan. Era un joven romántico. Como mi novio me amaba con toda su vida, yo también lo amé de la misma forma y realmente pensé que él me haría feliz. En medio de nuestra relación, Dios me dio la palabra de no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Recibí estas palabras como palabras de Dios y le escribí una carta a mi novio que estaba sirviendo en el ejército diciéndole que nos separemos. Pero mi novio dijo que nunca terminaría conmigo. Dejó la base sin permiso y luego se alzó las vías del tren diciendo que prefería morir antes de separarnos. De esta manera hizo un gran alboroto. Viendo su reacción, sentía que realmente iba a morir. Finalmente, terminé desobedeciendo la palabra de Dios, seguí mis propios pensamientos y decidí casarme con la persona que amaba. Había elegido a mi novio por encima de Dios. Aunque mi novio no creía en Jesús, como me amaba demasiado, pensé que tendría una vida feliz al casarme con él. Estaba segura de que él iba a seguirme a la iglesia una vez que nos casemos. Y después de 9 años de novios, finalmente nos casamos. Pero incluso después del matrimonio, mi marido no iba a la iglesia. Por eso yo también comencé a faltar a los cultos. Y de a poco fui alejándome de Dios. Como empecé a perder el interés hacia Dios, con el tiempo fui amoldándome al mundo. Luego de casarme, mi marido me importó más que Dios y el mundo me parecía mejor que el cielo. Pero después de vivir así por un año, de repente mi esposo me dijo que nos divorciemos. Mi esposo, que decía que me amaba hasta morir, me pedía divorciarnos. Sentía que mi vida se caía en pedazos. El divorcio era algo que nunca me había imaginado. Incluso había desobedecido la palabra de Dios porque había confiado en el amor de mi esposo. Pero todo lo que conseguí al final fue una solicitud de divorcio. Realmente había creído en él. Pero ¿cómo me pudo hacer esto? Al escuchar la palabra divorcio, me di cuenta de que las personas no eran dignas de confianza. Por la traición de mi esposo, pude ver la realidad del mundo. Y al momento, pude darme cuenta de todo. Como dice en 1 Juan 5, me di cuenta de que este mundo está en tinieblas y que es un lugar donde se persiguen solo los deseos de la carne. El amor de las personas cambia. Pensé que mi marido no iba a cambiar, pero el amor de mi marido también cambió. Pensé que viviría feliz después de que estuviera junto con el hombre que amaba, pero cuando me di cuenta de que estaba equivocada, mis valores mundanos fueron completamente derribados. Y por primera vez levanté mis ojos de este mundo al cielo. Mi perspectiva de ver el mundo cambió a la perspectiva de Dios. El cielo era verdadero y me di cuenta de que todo lo del mundo era falso. Finalmente me di cuenta que toda la palabra que había escuchado hasta ahora era verdad. El pastor hablaba tanto de la resurrección y me di cuenta de que Jesús, quien resucitó de entre los muertos, era mi creador, Dios. Jesús había sido mi Señor desde el principio. Jesús era mi Señor, pero yo no lo reconocí e ignoré toda su palabra. Decidí mi matrimonio y me casé siendo la dueña. Me sentí terrible delante de Dios. Me di cuenta de que si Jesús no es mi Señor, el diablo era mi padre, como dice en Juan 8:44. Mi padre era el diablo.
Al leer este versículo, al instante supe que iría al infierno. El resultado del pecado de haber vivido como mi propia dueña era el infierno. Dije que creía en Dios desde que era pequeña, pero cuando decidí con quién casarme, lo había hecho por mi propia cuenta. De hecho, yo había tomado mis propias decisiones, sean los asuntos grandes o pequeños de mi vida. Dios no estaba en mi corazón y viví una vida sin relación a Dios. Mi vida era mía y yo era la dueña. Me arrepentí con un corazón compungido. Y finalmente pude aceptar a Jesús resucitado como mi Señor. Y como Jesús se hizo mi Señor, mi vida comenzó a cambiar. Pude proteger a mi familia y aunque me vinieran situaciones difíciles, ya no me movía de acuerdo a las circunstancias o mi entorno. Pude soportar todo con el amor de Jesús que murió y resucitó por mí. En el momento, mi marido tenía un negocio pesquero y le iba muy bien. Su negocio era tan grande que todas las noches cargaba un camión de 2,5 toneladas lleno de productos del mercado de marisco a la ciudad y su valor era casi de $1,000. Pero su negocio se echó a perder por la crisis financiera en 1997 y se terminó yendo a la quiebra. En ese momento yo estaba enseñando en otra ciudad y mi esposo tenía su negocio en Chuncheon. Pensé que le estaba yendo bien, por lo que cada vez que necesitaba fondos, pedía un préstamo del banco y le enviaba el dinero. Pero a finales de 1999, mi sueldo fue tomado para ser dado a los acreedores. Luego me enfrenté con una deuda de $200,000. ¿$200,000? ¿Cómo puede ser? Realmente me asusté tanto que me quedé sin palabras. En ese momento, con mis ingresos, apenas podía pagar los intereses. Yo no sería capaz de pagar el capital, lo que significaba que nunca podría pagar la deuda. De un día al otro había perdido todo y fui molestada por numerosos acreedores. Mi esposo tuvo que vivir escondiéndose de ellos. Por eso, no tuve otra que cerrar su negocio y enfrentar a muchos acreedores yo misma. A la noche no podíamos prender la luz. Si lo prendíamos, los acreedores sabrían que había alguien en casa y entrarían a molestarnos. Por eso pasábamos la noche en completa oscuridad. Un día volví a casa después del trabajo. Mi hijo, que estaba en la primaria, me dijo que la compañía de teléfono había llamado para decirnos que iban a cortar la línea por no haber pagado las facturas. Por eso le dije a mi hijo, ¿qué hacemos? Y él me dijo, está bien, ma, no es la primera vez que nos pasa. También tuvimos que vender la casa de 2 pisos, la cual había sido heredado por mis padres. Cuando el negocio quebró, mi marido, que solía ser propulsivo y hábil en muchas cosas, quedó completamente incapacitado. Después de un tiempo, como no podíamos tolerar más, nos alquilamos un pequeño apartamento cerca de una universidad. El apartamento era tan pequeño que no pudimos llevar nada. Por eso solo llevamos 4 platos de arroz y junto a mis 2 hijos nos mudamos por la madrugada. En ese lugar no había cocina y ni siquiera una estufa. Solo había un cuarto y un baño pequeño. Yo cocinaba con una cocina portátil en la entrada de la casa. Y como no teníamos plata para comprar comida, comprábamos una caja de papas y todos los días comíamos papa y pan. En el momento, mi hijo mayor estaba en 2º grado de la primaria. Él no podía decir que le comprara unos zapatos nuevos, aunque le dolían los pies porque le quedaban muy chicos. Como vio lo difícil que era nuestra situación, el niño pequeño no podía mencionarlo. Un día, mi mamá visitó nuestra casa. Mirando afuera por la ventana, vio un auto viejo bien gastado. Y le dijo a mi esposo, «Mira qué auto tan gastado». Y mi esposo le dijo, «Es mi auto». Mi mamá se quedó sin palabras. Ese auto tenía más de 15 años y estaba listo para ser desechado. Un día, manejando el auto, vi que necesitaba gas, pero solo tenía $2 en mi bolsillo. Entré a la estación de gas. ¿Cuánto le cargo? $2. ¿Cuánto? $2. Me miró por un buen rato y luego me cargó el gas. Además, como no pudimos pagar el impuesto de nuestro auto, por lo que nos sacaron nuestra placa de matrícula 2 veces. De esta manera vivimos extremadamente difícil y hambrientos. Antes de ir a la quiebra, oré a Dios de esta manera. Si estar en quiebra es tu voluntad,
permítelo. Y si no es tu voluntad, no permitas la quiebra. Pero quedamos en la quiebra. Y mi marido y yo, ambos perdimos nuestras tarjetas de crédito. Pero aún así estuve agradecida, porque sabía que era la única manera que mi esposo vuelva al Señor. En el momento, nuestro pastor visitó nuestra casa. Le dolió mucho ver que nos mudamos de una casa de 2 pisos a una casa pequeña. A pesar de eso, nos habló acerca del diezmo en el libro de Malaquías. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las puertas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Al recibir estas palabras como la palabra de Dios, me forcé en dar diezmo por más que no tuviese dinero. Me di cuenta de que Dios no estaba llevándose de mi dinero al dar diezmo, sino que está almacenándolos en el cielo por mí. Aunque no tenía ni un centavo en el momento, me di cuenta que mi almacén del cielo estaba lleno, y que a pesar de que solo tenía un pequeño apartamento en esta tierra, yo tenía un hogar en el cielo. Me puse contenta saber que tenía mi casa en el cielo. Tal como dice en la Biblia, yo parecía no tener nada, pero lo poseía todo. Realmente lo tenía todo. Ahora, como el cielo donde está mi Señor es muy claro, no me importaba no tener dinero en este mundo. Por supuesto que es incómodo no tener dinero. Pero me di cuenta de que la razón que Jesús dejó toda la gloria del cielo y vino como un hombre pobre a esta tierra era para poder hacerme abundante. Oh, entonces si Jesús es mi Señor, todas mis deudas son del Señor y todo lo suyo es mío. En el momento se me desaparecieron todas mis preocupaciones acerca del dinero. Tuve la fe en que el Señor se haría cargo de todas mis deudas. Y me di cuenta de que la vida en este mundo era la vida de un viajero. La vida de este mundo era como ir de vacaciones a la playa y quedarnos por unos días en una carpa, luego volver a casa. El día que nos llame el Señor, tendríamos que dejar todo atrás para ir al cielo. Había una alabanza que me gustaba en el momento. Nadie puede entender el gozo que recibimos. De esta manera viví enamorada del Señor. Desde entonces no me quejé viviendo en una casa pequeña. Mi esposo estaba feliz al verme así, y como mi marido y yo éramos felices, mis hijos crecieron bien. Como dice en 2 Corintios 4, nos hizo vivir una vida en la que estábamos atribulados en todo, mas no angustiados. Aunque perdimos todo, viví pensando en si habría alguien tan feliz como yo. Me di cuenta de que la palabra, estad siempre gozosos y dad gracia en todos, eran palabras en las que podía gozar sin importar mis circunstancias o entorno. Pero un día, los acreedores descubrieron dónde trabajaba y vinieron a mi escuela en Chunchón donde estaba trabajando. Un prestamista con pelo corto y guantes negros entró a la oficina de los profesores y se detuvo en mi escritorio. Además, otras personas lo estaban esperando fuera de la oficina. Me había asustado mucho, pero como era un invitado, me calmé y le ofrecí un café. Mi corazón latía. Cuando terminó el café, me obligó a escribir un contrato diciendo que pagaría $5,000 en un lapso de un mes. Realmente tuve miedo. Además, me había amenazado diciendo que no volvería a poder ser una maestra si no pagaba a tiempo. El interés de la deuda privada se sumaba día a día, por lo que me daba más miedo el interés que el capital. No sabía qué hacer que terminé firmando el contrato. Tenía miedo que si no lo hacía causara problema en la oficina. Al día siguiente llevé el contrato al servicio de la madrugada y oré a Dios. Dios, has visto esta hoja, ¿no? Has escuchado cómo me amenazaron ayer, ¿no? Dice que si no pago la deuda a tiempo, no voy a poder enseñar más. Ayúdame a pagarlo a tiempo. Oré con fervor. Como no tenía otra opción, oré todas las madrugadas para que me ayudara a pagar las deudas a tiempo. Seguí orando de esta manera y el negocio de mi marido fue bien vendido y sorprendentemente pudimos pagar las deudas a tiempo. Dios respondió a mis oraciones. Nos mudamos 4 veces en ese periodo. A veces sentía que los acreedores estaban dando vueltas alrededor de nuestra casa.
Nos dio tanto miedo que una vez nos mudamos 2 meses después de habernos mudado. Aunque pasamos por tiempos difíciles, lo pudimos soportar bien porque Jesús resucitado era mi Señor. En ese tiempo, Filipenses 4, 6 al 7 era mi verso favorito. Decía que no estemos afanosos por nada y que si oramos en toda petición, con acción de gracias, Jesús nos va a llenar de su paz. Creyendo estas palabras, al entregar todas las ansiedades a Jesús y orar, el Señor realmente me llenó de su paz. Las dificultades seguían, pero Jesús resucitado me ayudó a soportar las dificultades y caminar sobre ellas. Por 10 años, desde 1999 a 2010, fuimos perseguidos por los prestamistas. Luego, el nuevo negocio de equipos de tubería de mi marido comenzó a ir bien y en 2009 ganó 6.000 millones en ventas, por lo que pagamos todas nuestras deudas en 2010. Fuimos librados de todas las deudas en 10 años. Estaba muy agradecida a Dios. Pero después de todo esto, me esperaba otro evento terrible. En 2011 me diagnosticaron cáncer de mama. Al escuchar esta noticia, mi esposo y yo, ambos nos quedamos sin palabras. Hubo un silencio entre nosotros por un buen rato. Recién habíamos pasado por todo lo difícil, pero al rato me acordé de que Jesús era mi Señor. Como Jesús era el Señor de mis posesiones, también era el Señor de mi vida. Por eso, tal como le entregué la ansiedad del dinero al Señor, también lo hice con el cáncer. Estaba agradecida de que no estaba enferma cuando estábamos en la ruina durante esos últimos 10 años, pero cuando todas mis circunstancias estaban mejor. Por la gracia de Dios, la operación terminó bien y tengo una vida sana. Ahora, como maestra cristiana, estoy encargada de un club cristiano en donde asisten 35 estudiantes y felizmente estoy compartiendo el Evangelio. Ahora que vuelvo a ver todo lo que pasó fue por la gracia de Dios. El esposo que me dio Dios y mis sufrimientos. Estoy agradecida por todo esto. El Señor aceptó a alguien que lo desobedeció y me guió a una vida feliz. Le entrego toda la gloria al Señor y termino mi testimonio. Muchas gracias.